Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Al igual que hace unos episodios atrás, hoy estamos con todo un montaje técnico específico para tener a nuestro invitado desde la hermosa ciudad, la Atenas del Ecuador, como saben decir. Nuestra hermosa ciudad de Cuenca, en Ecuador. Tenemos a el coach Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Qué gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Bueno, dice volver porque ya había estado hablando con nosotros en el pasado. Algún ¿no? tema acerca de gadgets, si mal no recuerdo. De hecho voy a dar un tip ahí a vos. Yo sé que a vos, muchacho, te encantan los números y parámetros, pero vos sabés que de la temporada 1 que hicimos de Bet on You Endurance Podcast, el de gadgets está en el top 3 de los episodios más escuchados. Ah, ¿ve? Miren, para que veas, ¿no? O sea, a la gente le gustó muchísimo que hablamos del tema de los gadgets y obviamente ahí muchacho se lució hablando de aquellos temas. Hoy lo tenemos al muchacho invitado, muchacho cariñosamente como le decimos nosotros, lo tenemos a Juan Carlos invitado para hablar de un tema que posiblemente no es tan agradable como los gadgets de tecnología que nos gustan a todos los que hacemos deporte, pero sí es un tema que hemos mencionado y que de alguna u otra manera hemos conversado mucho detrás de cámaras con Pablo y con algunos de los entrenadores también, y es este tema del dopaje. Lamentablemente el tema del doping muchas veces cae por diferentes situaciones y hablar del doping no es tan fácil porque se ve todavía, o mejor dicho, se ve como algo muy malo. Todos sabemos que es algo que a la larga termina siendo hacer trampa en el deporte y a la larga estamos acá para hacer deporte porque nos gusta y porque lo disfrutamos, y si encima haces trampa por hacer algo que disfrutas, todo está mal de cuajo, ¿sí? Es un tema preocupante, le pongo yo ese título. Adicional, es un tema preocupante por el nivel de crecimiento que tiene. Y justamente para hablar de eso y entender un poquito el por qué es tan grave el tema del doping, buscando un poco de información, encontramos, y acá sí también te cuento, Juan Carlos, lo que estuvimos leyendo, en Alicante, en la ciudad de Villena, hace poco tiempo se realizó la Vuelta Ciclística Interclubs, ¿verdad? O sea, varios clubes nacionales participaban de esta vuelta. En total, 182 corredores de ciclismo para realizar la vuelta en Alicante. Y al momento de la largada, la organización anuncia que habían hecho un contrato con una de las instituciones más grandes, que es la UADA, para el control del tema de dopaje. Y solo... Hubo dolor de barriga, contagioso. 182 participantes de la carrera, ¿sí? Solo 52 terminaron la carrera. Empezaron la carrera. No, solo terminaron. 52 la terminaron. 130 cruzaron la línea de largada, pero no terminaron la carrera. No llegaron a la meta, ¿ya? Increíble. Hay otro caso de eso, que es la Maratón de Tenerife, que también se hizo bastante famosa, donde el ganador de la maratón, un marroquí, llega a la meta, coge la banda, ¿no? La levanta, como que, listo, gané la carrera. Le dicen, señor, tiene que pasar por acá para el control de dopaje, ¿sí? A corredor. Nunca se presentó a la prueba de dopaje, nunca se presentó a retirar la medalla, ni tampoco se retiró a cobrar el premio económico, ¿sí? Porque le habían dicho que primero tenía que pasar por la prueba de dopaje. Y a la vez, otro parámetro que encontré, yo sé que vos siempre me hablás de que yo termino hablando solo de triatlón y demás, pero tuve que buscar esta información y me impresionó mucho, y es que las pruebas antidopaje realizadas a atletas amateur, o sea, a los age grouper, ¿sí? de un triatlón como Ironman, entre el 10 y el 15% saben dar positivo de todas las pruebas que realizan dentro de una carrera a gente amateur. Y esto según la WADA, ¿no? O sea, no es un parámetro que salió de cualquier lado. La WADA es la World Anti-Doping Agency. Agency, ya. Y lo peor de todo, y no sé si este dato lo tenías, muchacho, presente, pero una de las sustancias que más se encuentra en los triatletas es el EPO. La eritropoyetina. Eritropoyetina, que podríamos decir entonces que no es un dopaje inconsciente en muchos de los casos, porque hay sustancias que podés consumirlas en un antigripal, por ejemplo, sin darte cuenta, pero ya la eritropoyetina es algo que estás tomando a sabiendas. Anabólico. Totalmente anabólico, exacto. Y la verdad es que queremos hablar de este tema
porque tenemos objetivos básicos de los que queremos hablar, y justamente esto mencionábamos antes con Pablo, antes de empezar el episodio. No queremos hablar mal de nadie, esa es la realidad, porque no vamos a hablar mal de nadie a lo largo del episodio, pero sí queremos hablar de los riesgos que implica el tema del dopaje, las consecuencias que trae el tema del dopaje. Y básicamente queremos hablar de 3 temas que para nosotros son fundamentales y los voy a botar de ahora de una vez mientras empezamos, que son el tema del juego limpio, el tema de la existencia de diferentes maneras de dopaje y de hacer trampa, y obviamente el tema también de la educación que implica que como deportistas sepamos qué es lo que estamos haciendo. Ahora, la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza, Juan Carlos, es ¿qué es el dopaje como tal? El dopaje es la inducción de cualquier sustancia a tu sistema con el objetivo de subir tu rendimiento, de mejorar tu performance. En palabras simples es eso el dopaje. Partiendo del tema de que, como mencionabas, estas 3 aristas principales que vamos a tocar en este podcast, me parece muy valioso y importante el entender qué es el dopaje, que lo acabamos de hablar, pero también entender que la ignorancia no te va a salvar. Perdonar. Exacto, la ignorancia no te salva de este tema. De la culpa, exactamente. Entonces, está en las manos de cada uno saber qué estamos llevando a nuestro cuerpo, porque hay un montón, o sea, esta última década, por así decirlo, la cantidad de suplementos que podemos encontrar, la disponibilidad de exógenos a lo natural, a la comida regular que podemos encontrar es abrumadora. Entonces muchas de las veces caemos en cosas como que, mi amigo le fue bien con esto, voy a probar. Y de cierta perspectiva está bien, pero volvemos al tema de que la ignorancia no nos mantiene salvos. Además, creo que es importante recalcar el tema del juego limpio. Si bien hoy estamos hablando del doping como tal y lo que decía, sustancias exógenas que nos puedan, entre comillas, y digo entre comillas porque les vamos a hablar también de la parte negativa del doping, que es cuáles van a ser las consecuencias en cuanto a tu salud. Pero también hay que volver a lo que decías, ¿no? Al juego limpio. Y lo que a mí me preocupa un montón es que vemos cada vez, y vemos aquí, y vemos en carreras internacionales, vemos gente que quiere hacer trampa, que es exactamente igual que el doping. Y querer hacer trampa es ver la forma de acortar un recorrido. Sí. Por ejemplo, como en la maratón de México. La gente se encontraba en el metro porque todos estaban tratando de adelantar el tiempo, de acortar el recorrido, de no cumplir la prueba, no correr los 42, correr 30 e ir a agarrar la medalla como si hubieran corrido 42. Y ese es el tema del doping. Básicamente es buscar los atajos en muchos casos al sacrificio que te representa hacer lo que se debe hacer, que es entrenar, que es tener buenos hábitos, que es ser disciplinado. En muchos casos el doping es buscar esos atajos. Pero hablando de sustancias típicas, llamémoslas así, de utilización. Hay una lista de sustancias. Hay una lista. O sea, más bien de un parámetro, ¿no? Que dice la Asociación Mundial o la Agencia Mundial del tema de antidopaje. Constantemente actualizada, entonces no se mantiene fijo eso, siempre están agregando nuevas, retirando otras. Es bastante la cafeína, móvil, por ejemplo, estuvo hace muchos años dentro de las sustancias prohibidas. La cantidad de cafeína ahora ya fue retirada, justo como dice el Juan Carlos. Todo el tiempo se va testeando. Y dentro de esta lista, lo que yo encontré de lo que dice la WADA, justamente están los estimulantes, que son los que ayudan a mejorar la agudeza mental, los esteroides anabólicos que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que son los que promueven el tema del crecimiento muscular y la rápida recuperación, la hormona del crecimiento, que en algún momento vos habías hablado, Pablo, también de esta hormona. La testosterona. La testosterona. Una de las cosas que me sorprendió a mí en esta lista es el tema de los diuréticos y el tema de los agentes enmascarantes. Es que el diurético como doping no es directamente un doping, pero te ayuda a maquillar muchas cosas. Y la otra forma en la que ocupan mucho los diuréticos, que capaz mucha gente no sabe, es para mejorar tu peso. O sea, te deshidrata, te seca. Justamente entonces, hablábamos. Tu relación peso-potencia
Mejora. Claro, mejora, Claro. claro. Y justo hablábamos de eso con Pablo, ¿no? De que ahora se viene un tema de una pelea muy importante que se está viniendo en una disciplina de combate. Y hablábamos con Pablo de cómo los atletas en realidad 2, 3 días antes hacen un proceso de deshidratación, desalinización. O sea, llevan a su cuerpo a un extremo brutal solo para completar el tema del pesaje. Pasa mucho en el fisicoculturismo también. Completar pesaje y luego poder meterse a competir, ¿no? O sea, cómo esto también afecta. Otro de los que había en la lista era el tema de lo que hemos hablado, que es las hormonas péptidas y miméticos, así es como se llama en la lista, que son lo que hemos hablado de la eritropoyetina, que es el Lo EPO. lograste. Como lo logré, pero tuve que leerlo, ¿eh? Lo tuve que leer porque no era tan fácil, no era tan fácil. Y vos me hablabas de este tema del pasaporte biológico, Pablo. Sí, justamente. Ahí, Leandro, un nuevo, entre comillas, también que ha salido ahora es dopaje genético. La manipulación genética en el deporte es brutal, es lo que está en la punta de la lanza de todo esto, es lo más pionero y creo que es donde más cuidado están teniendo ahora las agencias de antidoping a nivel global, porque existe la manipulación genética y lo están haciendo. Yo tuve la oportunidad de hace varios años estudiar en Estados Unidos con uno de los mejores entrenadores, llamémoslo así, de ciclismo por potencia, Tim Kusick, y estuvimos en un último café la última noche que se cerraba el evento. Justamente él decía que el doping siempre estará adelantado al antidoping. Y esa era la mayor preocupación en realidad. Porque ahora ya inclusive sé que hay en los contratos que les hacen, por ejemplo, a ciclistas, pueden tener hasta 10 años en el que si es que les encuentran con alguna sustancia que ahora todavía no podemos descubrir, en un futuro que ya se mejore la tecnología del antidoping, van a tener que pagar, devolver lo que ganaron. Y esto un poco les está asustando y ha permitido que de alguna u otra manera se limpie el ciclismo, que fue probablemente el deporte al que más le afectó o del que más se ha escuchado temas relacionados al doping. Sí, y en el ciclismo, como digamos, ha sido el lugar donde más fácil lo han podido ejecutar, fácil entre comillas, ¿no? Pero donde se ha visto más y donde se ha ejecutado más porque es un deporte de muchos días, etcétera, etcétera. Pero en realidad ya hay casos de dopaje en deportes o en carreras de una sola etapa, de montaña, de trail running, de temas de triatlón puntuales. Justamente hablábamos de un caso reciente muy fuerte que hubo en el mundo del triatlón. Uno de los campeones mundiales, campeón de una carrera, campeón de una de las carreras importante, digamos. De las más importantes, y salió él mismo a reconocer que había dado positivo para una prueba de dopaje por EPO. Y claro, ahí entran varios temas. Y justamente, muchacho, vos recién mencionabas este tema del dopaje o de la intrusión en la química y en la física de las personas, ¿verdad? Y hay otro que se practica mucho, que se practica muy seguido y que por ahí no se habla tanto, o la gente todavía, por lo que hablábamos, ¿no?, de aprendizaje, no lo toma como un tema de dopaje, que es el tema de la manipulación de sangre. El tema de estos componentes sanguíneos que te extraen sangre en una fase de tu entrenamiento, en una fase de tu fase deportiva. Exactamente, la transfusión. Y luego te la vuelven a meter cuando ya estás dentro de la etapa de carrera. Y esto es algo que digo, se ve muy común porque yo lo he visto en gente en Instagram, en redes sociales, compartiendo, ¿no? De que, aquí sacándome sangre porque ya estoy cerca de la carrera y quiero tener una sangre mejor oxigenada para... O sea, bro, es doping. Se está empezando a normalizar ciertas cosas y hay algo que tener en cuenta mucho, depende mucho de la disciplina que practiques, las normas cambian también. Entonces hay sustancias prohibidas, pero las cantidades, o sea, los límites de tolerancia y cosas varían mucho de disciplina a disciplina. Incluso sustancias como tal, hay en disciplinas que son prohibidas y en otras no. Y justo pensando en este episodio, que lo hemos venido alargando un poco, justamente, más que alargando, lo hemos venido difiriendo. Dilatando. O sea, un poco, hace rato justamente que queríamos hablar de ese tema, así pero es. no lo hemos hecho. Y todo venía, y conversábamos con Juan Carlos, porque el muchacho me mandó un mensaje
con una foto de un WhatsApp diciendo, oye, no puede ser que esto pase. Y eso era una persona que estaba ofreciendo sus servicios de dopaje, llamémosle así, a comunes y silvestres deportistas que, como volvemos, no tienen el conocimiento por un lado. Por otro lado, sí pueden tener el conocimiento y sabían que estaban haciendo o saben que pueden estar haciendo un mal. Primero, un mal a sí mismos, porque te estás engañando y en muchos casos estás dañando tu salud, además. Entonces, cuéntanos un poco de dónde vino ese... No te voy a decir de dónde vino ese mensaje. ¿Quién te mandó ese mensaje? Cuéntanos. Pero la preocupación que te vino, porque fue una conversación muy seria que me decía, oye, esto no puede pasar. Así es. A ver, dentro del marco del fair play, dentro de los que somos deportistas, me considero deportista y me apasiona el mundo del deporte, independientemente de la disciplina que sea. Creemos en la competencia, nos gusta medirnos, nos gusta guerrearle a la cosa y darte cuenta, o sea, que te llegue ese baldazo de agua fría de que es tan disponible al día de hoy este tipo de sustancias que son trampa, o sea, la forma linda de decir es doping, pero es trampa. Claro. Es trampa. Y por eso hablamos del fair play, por eso hablamos de ser del juego limpio, ¿no? O sea, no. Hay gente que lo hace para ellos mismos y es de cierta perspectiva respetable, o sea, se dopa mejor, hace, pero es gente que no compite, no se está midiendo, no se está pasando, es un ermitaño deportivo. Hay muy poco de eso, pero hay gente que lo hace por figurar con sus amigos, o sea, no son competidores, no están involucrados a un nivel altamente competitivo, pero lo hacen por figurar en un grupo de amigos de fin de semana. Me parece completamente ridículo. Si pones al otro lado de la balanza tu salud física, mental, tu interacción personal, o sea, es algo bien grave que la gente no dimensiona. Y ya vamos a llegar a eso, pero ahí, es fuerte. Justo yo tenía una pregunta con ese tema, Juan Carlos, y es el tema de cuáles son las consecuencias de doparse. Porque vos lo dijiste muy bien ahora, o sea, hay gente que lo hace porque está en un rango muy alto de competencia y necesita mantener ese rango, y hay gente que lo hace sin darse cuenta. Ahí, digamos, para tienes una competir presión que pasa también y que les ha pasado a muchos deportistas profesionales. Tienes la presión inclusive monetaria, la presión de federaciones, la presión de auspiciantes, que les puede llevar a cometer esos errores. Como digo, igual no es aceptable. Con ningún argumento. Ahora, pero peor aún es el deportista que se compara con el de al lado y dice, no, es que yo le tengo que ganar a mi pana. O sea, no puedo dejar, o a mi amiga, no puedo dejar que ella me gane. Y por eso me voy a dopar. Es inconcebible. ¿Te imaginas lo duro que es eso a nivel amateur? Si es que ves a alguien que está tomando ventaja, o sea, inconscientemente, tú solo ves que está rindiendo más que vos. Va a generar frustraciones y lo que buscamos nosotros como deportistas es contagiar esta pasión de esto, hacer un estilo de vida más saludable, más sostenible, más llevadero y de esta forma ir como que construyendo nuestra adultez, nuestra vejez incluso, porque vamos a ser personas más saludables a largo plazo. Claro. Si vemos nosotros dedicamos tiempo y recursos a nuestra forma física, a nuestro hobby, porque esto no va a dejar de ser un hobby para ninguno de nosotros a este nivel. Pero si vemos que alguien que le dedica, no sé, menos tiempo, menos cosas, menos así, pero está yéndose por este camino de trampas y así, se vuelve frustrante a veces, o sea, porque no dejamos de ser competitivos. Al nivel que sea, no dejamos de ser competitivos y se vuelve frustrante y puedes caer en cosas como que, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? No soy bueno realmente para esto. Terminas frustrándote y dejando de lado tu algo positivo que estás haciendo. Tu buen vivir, exactamente, y se puede ir al diablo muy fácilmente. Y si vas bajando de edades, o sea, si te vas yendo a jóvenes, a niños que están introduciéndose al deporte, o sea, los que tienen la oportunidad de tener a sus hijos y compartir esta pasión con ellos, es algo muy, muy, muy fuerte que se viene. Ahora, justamente ahí estamos hablando un poco de por qué los atletas, creemos, ¿no?, recurren
a este tema. Y vos mencionabas recién, ¿no? El tema de la presión por el rendimiento. O sea, no es lo mismo un atleta que vive de auspicios, de ganar competencias muy importantes y demás, y obviamente tiene un nivel de presión o de estrés que lo lleva a estos caminos. Muchacho también hablaba de esta gente que solo lo hace porque el sábado quiere rendir un poco más cuando está con sus amigos. Y yo creo que justamente ahí el mayor problema que tenemos, con que nos estamos encontrando, es el tema de la cultura competitiva y la expectativa. Lamentablemente creo que la gente se ha sembrado una expectativa en la cabeza de que tiene que rendir de una manera superior, y como no estoy en esa calificación para rendir así, mejor me meto a algo. El problema se desata, no es el problema de la cultura competitiva ni del rendimiento. El problema se desata cuando no es contigo mismo. Claro. Porque yo tengo que encontrar la forma de mejorar. De esto puede ser contratando un entrenador, mejorando mi dieta, mejorando mi descanso, mejorando mis hábitos para superarme. El tema es que si yo me centro en ganarle al muchacho o a Leandro en la siguiente carrera y me siguen constantemente ganando y no me estoy dando cuenta que a pesar de que me están ganando, yo ya bajé 5 minutos y luego bajé otros 5 y estoy mejorando, pero veo que tú, porque genéticamente eres más dotado, capaz me vas a ganar siempre. Me estoy fijando en eso. Eso es lo que les lleva a cometer esos errores. Y el primero viene de la comparación con otros y no consigo mismo. Entonces, creo que por ahí esa es la raíz del problema, creo yo. Ahora, ¿vos crees, Pablo, Juan Carlos, ustedes creen que hay también mucho dopaje por falta de conocimiento? Sí. O sea, por falta de asesoramiento en lo que se está haciendo. Creo que la mayor parte, yo en ese apartado prefiero mantenerme positivo, y creo que la mayor parte de positivos es por ignorancia. Porque no eres consciente de lo que metes en tu cuerpo. Y de hecho, no sé si hoy o ayer, Pablo me compartió un extracto de Un podcast, de una publicación, en el que justamente hacen un análisis furtivo de orina. En una carrera toman muestras de orina sin dejarles saber a los participantes. No era para acusar, era un estudio realmente, no era para acusar a nadie ni nada. Y el 16% de participantes dio positivo. Y les hicieron llenar una encuesta con respecto a si están usando, o saben, o conocen, o lo que sea, y el 0%. O sea, el 0% de los participantes confesó, por así decirlo, o admitió que se estaba uso de doping, y el 16% sí. Y justamente lo que hablaba ahí Jason Koop, que es un entrenador famoso de trail running, decía que es por el tipo de suplementación que la gente tiene el desconocimiento. Inclusive hasta quienes venden no tienen el conocimiento de que ciertas cantidades pueden representar un doping, llamémosle así. Entonces, yo también concuerdo con el muchacho que mucho viene del desconocimiento. Mucho también viene de... Y he escuchado yo que viene del... me voy a poner que me va a abrir mis ¿cómo se llama? Fosas nasales, claro. Y estos líquidos. Igual no voy a ganar. ¿Pero para qué? No. Si sabes que eso, si es que te cogerían y te hacen un test, probablemente salgas positivo. Entonces, ¿por qué hacer ese tipo de cosas? Claro, ese es un tema de principios. Uh-huh. Creo que es un tema más que de arriesgar. Es un tema de principios. No voy a hacer porque esto es prohibido y punto. Uh-huh. Así de fácil. Y ahora, así lo hagas, o mejor dicho, lo hagas o no lo hagas por un tema de principios, y que hay gente que lamentablemente se pasa los principios por donde no le importa, ¿verdad? Y decide hacer trampa, igual como contabas los casos de que hubo una foto de la cantidad de maratonistas subidos en el metro de Monterrey, o de Ciudad de México, perdón, transportándose de un punto a otro para achicar unos minutos en el recorrido, y se veían entre ellos, ¿no? En el metro. Hay una famosa señora a la que le persiguió un grupo de investigadores justamente de este tipo de cosas, desde con Strava, con un montón de aditamentos que podían ayudar en esta persecución. Fue justamente, me parece que era una señora alemana, en el que hallaba la forma de, en ciertas maratones, ver donde no estaba la alfombra, poder pasarse
acortar 1 kilómetro, acortar 2 kilómetros. Imagínate lo que representa en una maratón acortar 2 kilómetros. Estamos hablando de 14 10 minutos, sí. 5 minutos, 8 minutos de mejora en tu tiempo. No está bien. O sea, y ahora nunca más va a poder competir en una carrera en ningún lado del mundo. Pero ves, ahí te estás metiendo en el tema de las consecuencias. Porque obviamente sabemos que hay consecuencias. Esa no es una consecuencia en cuanto a la salud, digamos. La consecuencia es que nunca más va a poder hacer algo que probablemente le gustaba. Exacto. Pero hay consecuencias de salud, que es lo que yo les preguntaba, ¿no? Recién, de estas consecuencias que pueden afectarte físicamente. A ver, meterte EPO durante mucho periodo y sin saber cómo administrarlo. Es que muchos de estos vienen del mercado negro. Y ese es el gran problema. No sabes su composición, no sabes del uso, no sabes... Y no sé si, muchacho, tienes ahí, nos puedes contar un poco cuáles podrían ser estos riesgos que representa doparse. A ver, hay riesgos físicos y psicológicos tras el uso de estos esteroides anabolizantes. Los principales problemas físicos que traen es más estéticos realmente, la caída de pelo, disfunción eréctil y este tipo de situaciones, porque es una hormona sintética que te estás inyectando, conlleva también muchos trastornos de agresividad, te vuelves extremadamente conflictivo, entonces tus relaciones interpersonales te van a ver afectadas definitivamente, o sea, no vas a tener episodios muy, muy feos de eso. La depresión es un común denominador y la dependencia al fármaco. Entonces, básicamente te estás acabando la vida. Estás acabando la vida por limarte un poco de tiempo a lo que tú puedes hacer actualmente, porque no es una garantía de que te metes de ganas, ¿no? Claro. Hay un famoso documental en Netflix que justamente el protagonista decía, estoy haciendo todos los protocolos para mejorar, e igual quedó en el mismo puesto que había quedado el año pasado sin doparse. Entonces, como decía el muchacho, no es una garantía además. No, y esos hablamos de, digamos, temas de salud. Pero obviamente, vos hablabas también de las consecuencias, digamos, que puede atraer más allá de la salud. Por ejemplo, yo estaba leyendo recién, buscando información para este episodio, si una de las franquicias más conocidas de carreras te encuentra o sales positivo como age grouper, ¿verdad? No estoy hablando como profesional. Como age grouper salís positivo en una prueba de dopaje, automáticamente te sacan de cualquier carrera, ¿sí?, con las que esta franquicia tiene relación por 4 años. O sea, por 4 años vos no puedes competir en absolutamente nada que implique, digamos, cualquier disciplina relacionada a esta disciplina, ¿no? O sea, es una consecuencia, digamos, deportológica y legal también, de alguna otra manera, grave. Sí. Hay algo importante también que se me estaba pasando. Es una consecuencia indirecta, por así decirlo. Hablando específicamente de estos anabolizantes, también, ¿cuál sería la palabra adecuada? Retrasan o mitigan la percepción del dolor, y eso tiene consecuencias bien graves. Mira. El dolor para un deportista es un termómetro para saber a qué intensidad estás. Claro, es un rango que tienes que controlar también. Exactamente. Entonces, realmente lo que hacemos los deportistas, sea la disciplina que sea, gestionamos el dolor. Entonces gestionamos el sufrimiento. Exactamente. Entonces, sí, es verdad que el que sufre más gana y podría llegar a eso, pero que se te nuble esa percepción del dolor, estás corriendo un riesgo impresionante. Y por eso es de un caso de un ciclista en 2011, no recuerdo el nombre del ciclista, pero fue donde explotó esta bomba de dopaje. Venía con esteroides y, claro, tuvo un infarto cardíaco masivo, explotó realmente su corazón. Nunca estuvo consciente de que estaba sobre el límite, nunca estuvo totalmente consciente de que estaba sufriendo un infarto y colapsó. Ahora, imagínate eso, vos estás hablando de un atleta profesional, semiprofesional. Imagínate eso llevado al que solo sale a rodar con los amigos el fin de semana. Problemas hepáticos, problemas cardíacos, trombosis, o sea, son un montón de cosas que pueden acarrear el hecho de
tratar de lograr un atajo. O sea, problemas... Sí. Mutación genética, creo que copila todo lo que acaba de decir el Pablo. Uh-huh. Te puede pasar lo que sea. O sea, es un agente precursor y es el precursor y solo necesitas una chispa por ahí en tu cadena de ADN para que se desate todo. Ahora, hemos hablado a lo largo del episodio y lo dijimos al inicio cuando empezamos, ¿no? De que a la larga lo que estamos hablando no es atacar a nadie el tema del dopaje, y ojalá que ninguno de los que nos escucha haya experimentado de cerca el tema, pero si lo hiciste, digamos, a la larga lo que nosotros queremos hablar es del juego limpio. Uh-huh. O sea, lo que estamos haciendo es un deporte que nos gusta. Estamos practicando algo que nos desestresa, nos ayuda a pensar de manera diferente, nos da capacidades especiales en cuanto a lo que hacemos como personas. O sea, ¿para qué sumar algo que puede afectarte Queremos contagiar al resto a hacer cosas positivas, que es el deporte, en realidad. Y hemos entrevistado en este podcast un montón de gente que contagia con el tema del positivismo, que contagia con su manera de ejecutar su deporte, su disciplina. Y hay que enfatizar en esto, ¿no? O sea, el juego limpio es con vos mismo. No estamos hablando acá de que sea juego limpio con el que compite al lado tuyo. Estamos hablando de juego limpio con vos. O sea, vos quieres mejorar, ¿para qué vas a meterte una sustancia o hacer algo que traiga una trampa, ¿no? Y cuidado, porque ahí también hay que saber distinguir esto del juego limpio, ¿no? Muchas veces en diferentes episodios hemos hablado, Pablo, del tema de las ganancias marginales, ¿verdad? Uh-huh. Y las ganancias marginales a la larga no son el querer acortar un circuito, y mucho menos el inyectarte algo en el cuerpo que va a afectar, digamos, fisiológicamente el cuerpo. ¿Cuál es esa importancia real del juego limpio? O sea, yo creo que, como les dije hace un momento, es centrarse en lo que nosotros podemos lograr, en lo que nosotros podemos mejorar. Como consecuencia puede ser que eso te lleve a subirte a un podio. Sí, y está bien, y está perfecto. Pero es tu mejora. Hay momentos, y hemos dicho también mucho en estos, ya hay momentos que estás en una, y yo les contaba, hace poco hubo una carrera de larga duración de ciclismo aquí, y otra cosa es jugarles un poco la cabeza por tener más experiencia que otros. Yo estaba en un pelotón con unos 5 o 6 chicos, ninguno de mi categoría, todos estaban más jóvenes, yo era categoría más de 40 y era el único de esa categoría en ese pelotón. Yo les decía, no sé, a mí me llevan, ustedes son guambritos, yo ya no voy a pasar a trabajar al frente. Pero era en un son de, oigan, ayúdenme a salir de este hueco, porque yo estaba en un hueco, estaba en una situación compleja de carrera porque ya me botaban. Entonces yo les decía, no, es una forma de manipular lo que estaba pasando en esa situación, pero en buena onda. Es una estrategia de carrera, llamémoslo así. A la final ellos tuvieron que parar. Dentro de las reglas. Dentro de las reglas, totalmente. Claro. Yo me llevé más hidratación y no tuve que parar en una tienda que ellos pararon porque era autoabastecida. Y el rato les dije, gracias, ahí nos vemos. Pero todos sabían que esta era parte de la regla. Era, si no parabas, no parabas. Tenías una ventaja y es así. Entonces, creo que lo que decía es saber cuáles son las reglas y acatar las reglas siempre. Uh-huh. Así de fácil. Exacto. Sí. Exacto. Las reglas están para ser entendidas y manejarse dentro de eso. O sea, no. Simplemente juguemos como hay que jugar. Sí, disfrutemos del deporte y no caigamos en cosas tan absurdas como estas. Volviendo a las palabras del Pablo, que somos competidores porque nos gusta, o sea, realmente somos competitivos, pero que el objetivo no se vuelve un podium. Y eso hablo con muchos de mis atletas. El podium se vuelve una consecuencia de tu trabajo. Uh-huh. O sea, es fruto de lo que has venido haciendo, de tus sacrificios, de tu dedicación y de tu empeño en tu deporte. Sí, y justamente Pablo decía, ¿no? O sea, el tema de, para mí, dentro del juego limpio también entra el tema de las organizaciones. Entra el tema de las conglomeraciones, digamos, que tienen deportistas, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad promover eso. Es nuestra responsabilidad como deportistas promoverlo, pero a la vez también entra el tema del control. O sea, a ver, ¿cómo puedes, como organizador o como organización que agrupa deportistas, permitir que unos hagan ciertas cosas y otros no?
mencionábamos recién el tema de una carrera de triatlón, ¿verdad? Donde está prohibido el drafting, a diferencia de la carrera que vos mencionabas recién que hiciste estos días. O sea, ¿cuánto vale efectivamente el haber mejorado 3 minutos si vos sabes que incumpliste con las reglas de la carrera? O sea, ¿hasta qué punto llega ahí? Es que te engañas tú mismo. Te engañas tú mismo, es así de fácil. Entonces, lo más importante obviamente para mí es definir que si no estás dispuesto a hacer juego limpio en lo que estás haciendo, entonces definitivamente lo que estás practicando no te está influyendo como persona. En los deportes de endurance, no busques el atajo. No busques atajos que representen tomar estas decisiones. Así de fácil. Genial. Muchacho, ¿cuál es su conclusión ahí? Haz las cosas para ti mismo. Haz lo que te apasiona. Sigue tu camino y anda por donde está marcado. No te salgas de ahí. Y en muchos casos también debemos saber asesorarnos, porque hay mucho desconocimiento. Claro. Y creo que justo me decía el Juan Carlos cuando conversábamos de este tema hace un mes y pico, tal vez un par de meses, me decía, es nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros pupilos a saber cuáles son las reglas, a saber las consecuencias y a saber que las cosas se tienen que hacer por el camino que es. Y distinguir, ¿no? O sea, cuando vos tenés una guía que te está llevando y alguien que sabe, es muy diferente a cuando hay alguien que te está llevando por el camino equivocado y que quiere que en realidad ganes por ganar y que tengas mejor. Y eso tampoco, ya hablamos de las consecuencias. Así es. O sea, el camino corto nunca va a ser el aconsejable para los deportes de endurance. Muchacho, gracias por haber compartido con nosotros en este episodio de Bet on You. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando. Siempre es un placer recibirte acá. Yo creo que tengo un par de temáticas que sí pudiéramos hablar en un futuro no muy lejano, Juan Tenemos Carlos. que. Con el mayor de los gustos. Gracias. Y espero la próxima aquí en el estudio. Ya le tenemos que traerlo de Cuenca y que esté sentado aquí con nosotros para participar. Tenemos una promo, no sé si sabías, Juan Carlos. Una promo no, estamos haciendo un sorteo. Hace poco nos hicieron llegar un cupo del Ironman 5150 que se va a correr en la ciudad de Salinas, en Ecuador. Por primera vez esta carrera en distancia olímpica, pero con todas las reglas de Ironman, se va a correr aquí en Ecuador. Y tenemos un cupo para regalar entre todos los suscriptores al podcast. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Fácil. Tenés que suscribirte a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Juan Carlos, ¿estás suscrito? Sí, claro. Ah, ya, ok, muy bien. Además de suscribirte al canal de Spotify y YouTube, también tenés que darnos seguir en nuestro nuevo perfil de Instagram. ¿Cuál era el perfil de Instagram, Pablo? BetOnYou/podcast. Guión bajo. Guión bajo. Exacto. Guión bajo podcast. BetOnYou/podcast. Ahí nos das seguir y automáticamente estás participando por este cupo para el Ironman 5150 que va a estar espectacular. A mí no me queda más nada que decir que gracias por habernos acompañado este lunes otra vez. Juan Carlos, muchas gracias por tu acompañamiento. Y Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Chao. Gracias, adiós.